A continuación se dirige a ustedes el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán. Muchas gracias. Saludo a todos los asistentes, particularmente a las embajadas acreditadas en Colombia. Hay representantes del Estado, algunos medios de comunicación. Como ustedes pueden observar, este no es un acto de masas, particularmente por razones de seguridad. Está presente Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido en épocas de guerra como alias Macaco, comandante o excomandante del bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Quiso él en algún momento presentarse ante la Comisión de la Verdad. Conocí las cartas que él mandó en aquella época. Se le dijo que sí, por alguna razón no se dio ese evento y él ha insistido. Hay que tener en cuenta algo que debemos resaltar. Hay un sistema que se llama el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Los principales enunciados tienen una institución que se encarga de desarrollar precisamente lo que acabo de leer. La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. La Comisión de la Verdad. 3 años, quedó el rompecabezas interrumpido. Se requiere más verdad. Y la no repetición, que no tiene institución. Quienes elaboramos esto, fui uno de ellos, entendimos que la no repetición era una política de Estado y que para no repetir se requería conocer los hechos que debían ser objeto de no repetición, de tal forma que la política de no repetición está atada a la verdad. Pero además se trata de una política de Estado, por lo demás consagrada en un documento suscrito en La Habana, que hoy es documento oficial de Naciones Unidas. La política de Estado se define acá. El Estado colombiano tiene el deber de asegurar por medios razonables dentro de su alcance la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición con respecto a las graves infracciones del derecho internacional humanitario y graves violaciones de los derechos humanos. La JEP es una institución internacionalizada, no hace parte de la jurisdicción ordinaria, bebe de fuentes externas. La verdad está suscrita en tratados internacionales. Al canciller le corresponde comparecer cada 3 meses ante el Consejo de Seguridad para que allí se pueda establecer si la implementación está sucediendo. Entre ellos el artículo atinente a esa política de Estado de la verdad. De tal forma que no es de extrañarse que sea desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que se adelanten episodios como el que hoy celebramos. Yo me di la libertad de bautizar de alguna forma esto que venimos haciendo. Unidad del Ministerio de Relaciones para medidas de no repetición. Y se encargó de su desempeño a Elena Urán Videgaín, hija del magistrado Carlos Urán, víctima de la toma del Palacio de Justicia, quien se fue a vivir a Alemania y tuvo muy en cuenta durante su tiempo la necesidad de la no repetición, y fue así como estudió
todos los episodios que se llamaron de desnazificación de la enseñanza de la democracia, porque se trata de eso. La no repetición requiere todas unas nuevas conductas, hacer del lado la cultura de la violencia, y esto es toda una ciencia. A cargo de ello está, repito, Elena Urán Videgaín, que continuará una vez termine con el uso de la palabra. Pero veamos exactamente algunas anotaciones relativas a la paz, que tienen que ver con el proceso, y más allá del proceso, con normas internacionales. No se piense que por lo que estoy diciendo me voy a extender demasiado, pero es que es bueno tener claridad sobre de qué se trata. En el preámbulo de los acuerdos, dice, poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el nuevo acuerdo final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales, como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia, la reparación, el derecho de los niños, adolescentes, el derecho de libertad de culto y de su libre ejercicio, el derecho fundamental a la seguridad jurídica, individual y o colectiva, y a la seguridad física, el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto armado interno, que con el presente acuerdo se propone superar definitivamente. Otra parte del propio preámbulo. Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones, como son el derecho a una tierra conservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a conocer la verdad sobre ellos acontecidos antes de su nacimiento. Y podemos proseguir. A propósito de la Jurisdicción Especial para la Paz. 2, en el punto 5, el componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición se denomina Jurisdicción Especial para la Paz. Los objetivos del componente de justicia del sistema son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, no solo a la JEP o a la Comisión de la Verdad, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones del derecho internacional humanitario y graves violaciones de los derechos humanos. Pero un buen día, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos resolvió consagrar el derecho a la verdad, que no aparecía inicialmente, sino casi que exclusivo para víctimas de desaparecidos. Y con el principio pro homine, que significa ir avanzando, ir agigantando un derecho, que definitivamente es un derecho propio de la dignidad de la persona humana, se introdujo en el sistema interamericano a través de una resolución aprobada en la plenaria celebrada el 4 de junio del 2012, el derecho a la verdad. Aquí tengo los diferentes artículos que la consagran, pero sería excesivo si me pongo a leerlos. Pero a propósito de las consideraciones, resuelve reconocer la importancia y respetar y garantizar el derecho a la verdad. Y más adelante da la particularidad de que le corresponde ya a la Asamblea General de Naciones Unidas. El 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Pero veamos cómo se debe proceder.
a rendir la verdad. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada, las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidad, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. Pero fue creciendo el derecho a la verdad, hasta que se constituyó en lo que se denomina ius cogens, que es un derecho fundamental recogido por el Tratado de los Tratados de Viena en 2 artículos, y que es de tal naturaleza que automáticamente, por ser definido como ius cogens, se añade al bloque de constitucionalidad. ¿Y qué significa todo esto? Que es bien interesante. Y con esto termino, para dejar a Elena con el uso de la palabra. Me di a la tarea, desde hace muchos años, a estudiar estos temas, particularmente el ius cogens, una institución de la cual la mayor parte de la gente no tiene por qué conocer. Y hay unas guías, algunos autores. La mejor guía para quien lee en este momento ha sido la profesora Srala Darna, particularmente por el contenido de su exposición, las normas imperativas de derecho internacional general ius cogens, dimensión sustancial. Srala Ernest Clement, profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de la misma ciudad, Argentina. Profesora, entre otras cátedras, del Derecho Internacional Público. Y a propósito de dichas normas señala en aquel escrito, se trata de, comillas, la autora, la profesora, continúa, se caracteriza por ser un derecho coactivo, compulsorio, imperativo, absoluta, perentorio, terminante, inderogable, inmutable, en esencia pleno, que proteja bienes sociales fundamentales en una comunidad dada. Así las cosas, creo haber cumplido con la explicación de por qué esto está en la Cancillería. Aquí no ha habido cortapisas. En algún momento la JEP ha recurrido a una serie de coladeras que han impedido que la verdad total llegue a los magistrados a quienes les compete recoger la verdad. Aquí no hemos hecho absolutamente nada de esa naturaleza. Quiero señalar que por eso no tengo ni idea qué es lo que va a decir el señor aquí presente, Carlos Mario Jiménez. Así las cosas son mejor. De tal manera que termino con esto que acabo de señalar. Les agradezco de nuevo su presencia y le cedo la palabra a Elena Urán. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller. Como usted pues lo acaba de decir, ahora con ustedes la encargada de la unidad del Ministerio de Relaciones Exteriores para las medidas de no repetición, Elena Urán Videgaín. Buenos días. Gracias a todas y todos por acompañar este encuentro por la verdad para la no repetición de la Cancillería de Colombia.
Mi nombre, bueno, ya me introdujo el canciller, es Elena Urambi de Gain. Yo estoy a cargo de la unidad del Ministerio de Relaciones Exteriores para medidas de no repetición. Yo quiero hablar un momento sobre el sentido de este encuentro. Que nos pongamos un momento en este lugar, en este momento, en lo que vamos a escuchar, porque estar aquí nos obliga a preguntarnos sobre el dolor de las víctimas, sobre los actos inhumanos de los responsables, la legitimación del sufrimiento ajeno, la naturalización de la guerra. Este encuentro debería llevarnos a que nos preguntáramos qué vamos a hacer con el dolor sufrido por décadas en el país. Y digo en el país y no solamente en de las víctimas directas, porque lo que le ha pasado a las víctimas directas, que es un número insoportable, le afecta a todo el país. ¿Cómo vamos a hacer para transformar ese dolor en algo que nos sane, que nos permita crecer y nos haga bien? Hace algunos meses, desde la Agenda de No Repetición, se realizó otro evento titulado Acto de Reconocimiento por la Vida, la Paz y la Memoria Nunca Más. Fue en un lugar muy emblemático de lo que ha sido el conflicto armado colombiano. Ese acto tuvo como escenario uno de los hornos crematorios usados por las Autodefensas Unidas de Colombia para desaparecer personas por parte del bloque Catatumbo que lideró Salvatore Mancuso. Ese horno está ubicado en Juan Frío, norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Dicho evento fue el que nos llevó a entender la necesidad no solo de convertir el horno en un lugar de memoria, para lo cual hicimos desde la Agenda de No Repetición una solicitud de medidas cautelares que ya fue abocada por la JEP, junto a otras 3 más que surgieron de ese mismo acto, sino que también significó dar respuestas o al menos abrir la posibilidad a cientos de familias que durante años han estado abandonadas sin tener cómo encontrar a sus seres queridos del otro lado de la frontera. Y este no es un asunto menor, teniendo en cuenta que nunca se había tratado la memoria histórica, ni mucho menos se había concebido que Cancillería se involucrara en plantear lugares de conciencia para la paz. Hoy, junto con los procesos de verdad, este se ha constituido como uno de los pilares de la Agenda de No Repetición. Ha sido esta agenda y sus actividades las que han llevado a que hoy, después de pasar por diálogos diplomáticos de semanas y mesas técnicas en las que hemos trabajado muy articuladamente con el Ministerio de Justicia, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Instituto de Medicina Legal, estemos a un paso de activar un acuerdo bilateral para que finalmente empiece la búsqueda de personas desaparecidas en el territorio venezolano. Acuerdo en el que, por supuesto, tendremos en cuenta a las víctimas y las organizaciones que de tiempo atrás han venido buscando muy solas. Será indispensable un trabajo en conjunto. Aún hay mucho por hacer, pero creo que esta es una muestra clara del compromiso y la entrega de nuestros esfuerzos para que podamos ir sanando el alma de las personas victimizadas y el de la nación entera en función de la no repetición. Por otro lado, este acuerdo es un hecho sin precedentes en el mundo. Hace explícito para quienes han dudado nuestro mandato y gestión la razón de ser de la Agenda de No Repetición de la Cancillería de Colombia. Estos espacios dignifican la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores y su contribución a la paz del país y de la región. Así que volviendo a donde estamos hoy, este es un momento que debe llevarnos a la reflexión. Un llamado a confrontar el pasado, nuestro pasado de violencia, y sacar lecciones de ello. Esto equivale de una u otra manera a lo que en Alemania de posguerra se llamó Vergangenheitsbewältigung, y es lo que lleva a la no repetición. Desde la Cancillería hemos convocado este encuentro porque sabemos que el pasado no deja de incidir en el presente, porque el sentido común nos dice que el futuro depende de lo que hagamos con ese pasado y porque queremos que en conjunto empecemos a confrontarlo desde lo que cada uno de nosotros y cada institución estatal puede y debe hacer. Aplicando la paz, la política de paz del Estado colombiano que este gobierno tiene como prioridad,
Nos comprometemos con la búsqueda de verdad extrajudicial como medida alternativa, o mejor, complementaria, a otros esfuerzos de paz y verdad existentes para abordar la rendición de cuentas e ir trazando un camino que nos permita transitar hacia un país mejor. Este encuentro por la verdad hace ineludible la responsabilidad que tenemos como Estado, pero también como sociedad, de construir o reconstruir este país para hacerlo más humano y habitable, para que podamos vivir sin miedos y ser libres. Un país en el que podamos realmente un día simplemente vivir en paz. Que dejemos de exportar nuestra guerra y nuestros horrores a los países vecinos de la región, como ha sucedido en cada una de sus fronteras durante las décadas pasadas. Podría resultar que a partir de este encuentro, algunos descubran el sentido al sinsentido con el que en muchos casos hemos tenido que vivir. Y aquí me refiero nuevamente no solo a las víctimas directas, sino al conjunto de la sociedad. Podría ser que a partir de este encuentro empecemos a esclarecer verdades que hasta hoy han sido en realidad verdades a medias, ocultamientos o relativización, lo cual claramente nos ha impedido avanzar como nación. Este encuentro busca entonces dar un espacio a verdades que por mucho tiempo han sido silenciadas o si han sido develadas, no han sido escuchadas ni han tenido eco. El sentido mayor de esta reunión es el de quitar el velo de negación que ha cubierto o encubierto verdades que muchos conocen, pero nadie o muy pocos pronuncian en voz alta, aparte de las víctimas. Quisiéramos aportar a la eliminación de una negación cómplice, permanente, para impedir la repetición de abusos generalizados en el futuro. Conocer la arquitectura y el sistema detrás de tanto horror es algo que concierne al conjunto de la sociedad como garantía de no repetición. Este evento es un encuentro por la verdad entendida como un proceso, no como un acto o un momento, y el derecho a la verdad como un derecho tanto individual como colectivo. Un derecho a la verdad que debe alcanzar a toda la sociedad en su conjunto, una verdad que debe ser entendida, dimensionada y atendida desde el deber ético y moral que tenemos como sociedad frente al país, una verdad que nos llevará a ser libres. Desde la agenda de medidas de no repetición, seguiremos, a pesar de todo, insistiendo en que la verdad la hallaremos entre todos, víctimas, responsables y el resto de la sociedad, que los encuentros por la verdad y los reconocimientos pueden fomentar procesos de reconciliación, validar el dolor sufrido por las víctimas y las comunidades, construir otro camino posible para el responsable, fortalecer las garantías de no repetición y ayudar a edificar un futuro en el que podamos ejercer el derecho a vivir sin violencia y en paz en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a Elena Urán, a quienes se conectan apenas a esta transmisión que se está desarrollando por las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores y también de RTBC a través de la Señal Colombia, la Señal de la Paz. Estamos en el encuentro por la verdad para la no repetición. Escucharemos ahora las palabras del señor Carlos Mario Jiménez Naranjo. Bogotá, Distrito Capital, jueves 17 de agosto del año 2023. Señores, ¿arrimo más? Disculpen. Señores y organizaciones y representantes de las víctimas del conflicto armado interno colombiano, representantes del cuerpo diplomático y de las demás organizaciones carácter internacional. Señores representantes del Gobierno Nacional y de sus varias oficinas y dependencias. Señores ministros de Relación Exterior, doctor Álvaro Leiva Durán. Doctora Elena Urán, asesora en asuntos para la no repetición de la Cancillería de la República. Doctora María Valencia Gaitán, directora del Centro de Memoria Histórica.
demás personas asistentes a este evento. Reciban un sincero saludo de paz y reconciliación. Agradezco la oportunidad que me han dado de dirigirme a través de este importante recinto, como lo es el Centro de Memoria Histórica del país. Celebro con humildad y compromiso que después de tantos años de haber dejado las armas, por haber estado inmerso en un conflicto fratricida que solo ha conducido a estados de miseria y dolor, se me permita hoy comparecer a este escenario. Es por ello que puedo dirigirme a este estadio de verdad e historia, a las víctimas y en primer orden y a la sociedad colombiana, para pedir con toda sinceridad perdón por el daño ocasionado a la sociedad, a las comunidades donde operó el extinto Bloque Central Bolívar, que fue la estructura más grande en expansión territorial del país, del cual fui su máximo comandante. Desmovilicé al Fondo de Reparación y Víctimas y a la Fiscalía General de la Nación el equivalente a $54 millones de la época, representados en bienes que no fueron objeto de despojo alguno, a las víctimas y que se encontraban libres de problemas judiciales de cualquier índole, como fuese extinción de derecho de dominio o reclamación judicial pertinente. He estado privado de la libertad por más de 17 años, purgando una condena en el exterior y en mi país, como consecuencia de mi vinculación directa en el grupo regular que comandé de carácter contrainsurgente. Toda vez que con el gobierno que habíamos pactado la paz no cumplió con su compromiso de la no extradición, siendo enviados al exterior los máximos Toda vez que con el gobierno que habíamos pactado la paz no cumplió con su compromiso de no a extradición, siendo enviados al exterior los máximos comandantes, entre ellos yo, para así callar la verdad de la cual somos portadores, a qué buena hora empieza hoy a aflorar en esta nueva etapa en este recinto. Aparte de sufrir mi destierro y reclusión, he sufrido de una persecución sistemática a nivel personal, familiar y grupo de asesores, con la única finalidad de presionar que no se sepa la verdad, de lo cual soy portador. Pero estoy plenamente convencido que la única salida posible que existe es la verdad, el perdón y la no repetición. Reconozco públicamente con dolor y arrepentimiento que me equivoqué al empuñar las armas para defender a mi familia y al establecimiento. Sin embargo, no me arrepiento de haber dejado las armas. Desafortunadamente son más las personas que viven de la guerra que los que construyen paz. No quiero dejar pasar esta oportunidad para pedirle perdón de todo corazón a mis hijos, nietos, hermanos, padres, quienes vi fallecer detrás de las rejas en que me encuentro, en general a toda mi familia. Siempre he apostado al proceso de paz y al componente de verdad. Fue así como en el proceso de justicia y paz actué como líder natural desde la mesa de Ralito, de Santa Fe de Ralito. Ante la jurisdicción transicional fui el postulado que más adelantado en número de versiones libres rendidas y en las confesiones de hechos relevantes cometidos. Asimismo, el componente básico de la reparación. Como comandante del Bloque Central Bolívar,
Fui pionero en la entrega de fosas comunes. Lastimosamente, para ese entonces no contábamos con una entidad como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que por suerte existe hoy en día, entidad con la cual firmé mi búsqueda por la paz, un importante compromiso y acuerdo de colaboración eficaz el pasado 29 de julio del presente año, en ceremonia desarrollada en las instalaciones de la cárcel La Paz de Itagüí, anotando que ya venía trabajando con ellos desde que llegué deportado a Colombia en el año 2019, después de pagar mi condena en Estados Unidos de América. Debo anotar que en el Estados Unidos fui condenado a 33 años de prisión por el delito de terrorismo, con consecuencia de ostentar la calidad máxima de comandante del bloque central Bolívar, por financiar el grupo y con recursos de actividades ilegales desarrolladas en las zonas donde operó. Sin embargo, y a pesar de cumplir la condena en forma reducida, soy procesado en el país por hechos similares de los que fui condenado en el exterior. Colaboré activamente con pruebas ante la justicia de América y ayudé con abundante información en el debate político que se adelantaba con los nexos de la multinacional Chiquita Abraham y sus nexos con los grupos de autodefensa en Colombia. La anterior situación fue reconocida por varios senadores del Congreso de los Estados Unidos como William de la Luz y otros más, a quien les dolía y Néstor Humberto Martínez Neira y en sus respectivos periodos como fiscales generales de la Nación. En esa narrativa explicaré cómo fue nombrado por parte del señor Néstor Humberto Martínez Neira el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivas, abogado que se desempeñó previamente como integrante activo del Cartel de la Toga, para luego pasar a la Fiscalía General de la Nación y encargarse en su momento, en asocio con el fiscal Carlos Iván Mejía Bello, del entramado criminal tendiente a infiltrar el avance de las declaraciones de la parapolítica que me encontraba rindiendo en Estados Unidos, como diligencias reservadas en asocio con las mismas autoridades. De América. Es de anotar que las versiones que me encontraba rindiendo con apoyo del Departamento de Estado y Justicia de los Estados Unidos de América fueron filtradas irregularmente al público. Concretamente, abrieron los canales de mis denuncias. Aparte de ellas, fueron escuchadas en los recintos del Tribunal de Justicia y Paz de la ciudad de Colombia. Como lo he dicho, y cuando se efectuaban en una dependencia detonante para que las mismas Corte Suprema, a través de actos irregulares de algunos funcionarios corruptos bajo los intereses oscuros de algunos políticos, se procedieran a agilizar mi exclusión y se iniciara una persecución personal en el ámbito jurídico y familiar. El otro componente, verdad que aportaré con detalles es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el exmagistrado José Leonidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente a través de la Fiscalía la imagen del hoy presidente Gustavo Petro en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces. Tercero, contaré cómo se dio la infiltración de la SAUCE en la principal empresa de la hidrocarburos de Colombia, el Copetrol, tópicos y aspectos de cómo se desangraron las finanzas de la empresa estatal con los apoyos políticos de la relación de la USO en ese macabro plan y demás situaciones. Igualmente, los vínculos de otros grupos criminales irregulares en su actuar.
Cuarto, también en cooperación armónica con el excomandante Salvatore Mancuso Gómez, hoy gestor de paz, iniciaré un proceso de aporte significativo sobre la ubicación de fosas comunes en la frontera de Venezuela y, en mi caso particular, fosas ubicadas igualmente en la frontera con Ecuador, Putumayo y Bichada. Quinto, de la forma como infiltramos y corrompimos a algunos magistrados de las altas cortes para diferentes temas, como la elección y reelección del presidente, de la presidencial, la elección de fiscal general de la nación, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes. Asimismo, otros graves eventos de corrupción sucedidos dentro del funcionamiento y tutela del Estado colombiano. Sexto, informaré detalladamente sobre nuestros vínculos con agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, de todos los rangos e instituciones castrenses en las diferentes zonas del país donde operó como Bloque Central Bolívar. Séptimo, narraré cómo fue mi actuar inicial y mi calidad de tercero financiador de grupos de autodefensa. Luego, como comandante de estructura del Bloque Central Bolívar, desmovilicé en el último frente para el año 2006. Conforme a lo anterior, reitero que estaré atento a la fecha fijada por la JEP para efectos de profundizar en todos estos temas y otros más, y así aportar respectivamente las pruebas documentales y testimoniales pertinentes que respaldarán mis afirmaciones. No puedo dejar pasar la oportunidad de pedir un perdón especial al señor Canciller de la República, doctor Álvaro Leiva Durán, ellos en relación a que debo precisar que, tal como lo declaró el excomandante Salvatore Mancuso Gómez en su versión única de verdad ante la JEP, en un pleno de comandancia de la SAUCE desarrollada a mediados del año 2001 en los cuarteles generales del extinto Bloque Central Bolívar, ubicado en la zona de Piamonte, zona Bajo Cauca antioqueño, específicamente la Hacienda La Esmeralda. Tomamos la equívoca decisión de declararlo como objetivo militar de la organización a los doctores Álvaro Leiva Durán, Iván Cepeda Castro y a la hoy presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Dichas acciones militares fueron fallidas y las detallaré en mi versión única de verdad en su debido momento. Colombia merece otro destino, y ese solo será posible y viable si asumimos la verdad como herramienta para construir un gran acuerdo nacional por la paz, la reconciliación y la no repetición. La verdad nos hará libres. Nos parece muy importante la iniciativa del Gobierno Nacional en torno a la sustitución de cultivos ilícitos y la consecuente compra a los campesinos de dicho producto, en aras de que hicieran la siembra de cultivos legales. En ese aspecto podemos aportar nuestra experiencia desarrollada en iguales términos en las zonas donde operamos y que fue desarrollada a través de múltiples proyectos concentrados en los mismos campesinos y encauzados a terminar con esa problemática general y generar nuevas alternativas. La verdad iniciará su camino a partir de hoy y así sumaremos al proceso de paz total y le dejaremos a nuestra sociedad e hijos, nietos, un país mejor. Me comprometo en mi condición de facilitador de paz a trabajar de la mano con el Gobierno Nacional
en este ambicioso compromiso denominado Paz Total. No obstante, le pido hoy al doctor Álvaro Leiva Durán, que hoy estamos llegando los excomandantes de autodefensa que tanto daño le hicimos al país. La verdad tiene que aflorar. Le pido que ante la G, sus buenos oficios, para que todos nosotros podamos comparecer y en realidad esclarecer todo lo que pasó en todos estos años de guerra. Con todo eso, muchas gracias a todos los que me pudieron escuchar. Sonido, sí, muchas gracias. Gracias al señor Carlos Mario Jiménez Naranjo. Para dar cierre a este encuentro, por la verdad, para la no repetición, damos la palabra nuevamente al señor canciller Álvaro Leiva Durán. Gracias, Carlos Mario Jiménez Naranjo. Usted fue un reconocido paramilitar. Lo que ha manifestado acá realmente pone de presente que necesariamente debemos conocer la verdad total, la verdad total. Tiene la ventaja el sistema JEP que la verdad es absolutamente contrastable, así lo dice, la verdad se contrasta. No hay principios de oportunidad. Aquello que primero se acuerda con la Fiscalía, un relato, de ninguna manera. Esto tiene que ser como usted lo ha manifestado. La esperanza de que lo afirmado se pueda comprobar. A mí me produce tristeza como colombiano que lo que usted ha dicho acá termine siendo absolutamente cierto, porque alrededor de cada denunciado, por lo que he comprendido, hay nombres y apellidos, situaciones concretas, hechos absolutamente preparados, que demuestra que, sin duda, es necesario la no repetición. Yo quiero convocar desde acá a todos aquellos que participaron directa o indirectamente en el conflicto, sin importar su consideración militar, civil, paramilitar, actuantes en esta desgracia nacional que se ha comido a la sociedad colombiana en los últimos 40, 50, 60 años. Esto lo tenemos que hacer además con la solidaridad de la comunidad internacional. Son muchas las víctimas regadas en todo el planeta. Antes de lo que hemos comenzado, eran víctimas ocultas. Hoy uno de los graves problemas que tiene el gobierno nacional es que han venido saliendo en todas las esquinas del planeta colombianos que han tenido que irse de la patria, no más. Me voy contento por lo que hemos hecho, pero me voy triste por lo que he escuchado. Le agradezco que haya mencionado aquella conducta que manifestó, tuvo lugar con relación a mi nombre. Pues le doy gracias a la vida porque soy un hombre de mucha suerte.
La verdad es que no es la primera vez que me llegan voces con relación a ese deseo, porque es mucho el tiempo que le he dedicado a esto. Pero yo no vengo acá a hacer referencia a un caso personal. Imagínense ustedes la cantidad de gente que pudo haber sido objeto, no de amenazas, sino realmente de desapariciones. Vamos a entrar en contacto, como hicimos con Venezuela, con la República del Ecuador, para también buscar unos protocolos que nos permita buscar los cadáveres de colombianos que reposan en esa tierra ajena a la nuestra. Yo invoco la solidaridad de los presentes, de los medios. Es importante que los medios hagan llegar a todos los rincones del planeta lo que hemos escuchado hoy, porque no es sino un primer capítulo de una realidad que vamos a tener que destapar, con la ayuda de todos los que participaron directa o indirectamente en el conflicto interno. Cuando se habla de la paz total, es en serio, y de la no repetición, es en serio. Tenemos que comenzar por deponer esas confrontaciones absurdas que se notan en la misma política, los odios. Sembrar odios a diario produce huracanes de violencia. Valoro mucho su presentación, la agradezco. Se requiere valor. A veces se dice que es más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Y sea este un ejemplo para que se repita. El ciudadano Martín Llanos ha pedido que se le dé el mismo tratamiento que se le está dando hoy a usted. Estamos haciendo la reflexión para ver cómo procederíamos en una pronta fecha. Todas estas confesiones, todos estos relatos son siembra para que este país sea un país mejor. Muchísimas gracias por su asistencia y usted por haber estado acá, así el relato haya sido espeluznante. Y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, señor canciller, y aprovechamos entonces para extender este agradecimiento por su asistencia a los representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia, organizaciones de la sociedad civil, Gobierno Nacional, al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y a quienes siguieron este encuentro por la verdad, para la no repetición, por las cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como por RTBC Señal Colombia. Tengan ustedes un fantástico día.